mi agradecimiento al doctor Fabián por esta iniciativa bastante interesante y particular en nuestros días, como también a este gran equipo como es la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Asimismo, mi saludo a los profesores que nos acompañan el día de hoy, en esta mañana de este primer día de este magno evento, y mi cordial saludo a todos los amigos que se vienen acompañando a través de las redes sociales. Mi persona va a compartir con ustedes a lo largo de estos minutos, y espero que un asunto de reciprocidad a la valía de su tiempo sea pues lo más sintético y honrando siempre el tiempo concedido. El tema refiere a los derechos fundamentales de los parlamentarios, que tiene que ver mucho con dos cuestiones puntuales, dos cuestiones fundamentales, dos precisiones que se debería realizar sobre este título, ¿no? Lo primero es de que cuando hablamos de derechos fundamentales nos estamos refiriendo propiamente a una, digamos, gravitacional incidencia en la producción normativa, en la gestión propiamente del Parlamento y sobre todo a una idea de cómo se dinamiza el Parlamento a razón de la participación política que tienen los parlamentarios a razón de las propuestas legislativas, de sus votos, debates en las comisiones o en el Pleno del Congreso de la República. Primera precisión. Segunda, fundamentales, necesariamente nos estamos refiriendo a investigaciones parlamentarias que se realizan en determinadas comisiones o en su caso en una comisión estrictamente llamada Comisión de Ética. Esto de acá justamente al día de hoy se alinea o en todo caso se ajusta propiamente no únicamente al acervo normativo y probatorio parlamentario, sino también se ajusta a un tema del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Bajo esas dos precisiones y haciendo síntesis, me voy a permitir compartirles tres derechos fundamentales entre los diversos que existen al día de hoy bajo una seguidilla cronológica de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. El primero tiene que ver con el caso Javier Díez-Canseco, recaído en el expediente 461-2013, dado por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima. ¿Qué es lo que origina, qué es lo que dio al lugar para que el Juzgado Constitucional de Lima se pronunciara sobre este caso? Se le acusó justamente al señor Javier Díez-Canseco de que su propuesta legislativa se encontraba en una suerte de conflicto de intereses, que supuestamente este proyecto de ley que estaba presentando al Parlamento de alguna u otra manera procuraba favorecer a determinadas empresas, ¿no? Y bueno, este término del conflicto de intereses que acusó propiamente el Congreso de ese momento al señor Javier Díez-Canseco, entendió que se estaría pues vulnerando la parte ética parlamentaria o la cuestión de transparencia en las propuestas legislativas, ¿no? Lo que hizo el Quinto Juzgado Constitucional al momento de analizar esta acusación por parte del Parlamento o esta investigación que se había realizado, básicamente entendió dos cuestiones muy interesantes que tienen que ver, por decirlo así, con el contenido del derecho fundamental al parlamentario, como es el derecho a la comunicación previa y detallada de los hechos. ¿Cuáles son estas dos consideraciones? Lo primero tiene que ver con la comprensión de del Código Ético Parlamentario, es decir, que cuando se asume o se presume de algún tipo de cuestión de vulneración a la transparencia en las propuestas legislativas, esta se obedece no necesariamente a una presunción o prejuicio para simplemente acusar a un determinado congresista, sino que se tiene que someter a un procedimiento parlamentario en comisión y sobre todo debatirlo en el Pleno del Congreso, donde ahí necesariamente se podría observar justamente esta sospecha de conflicto de intereses o vulneración de la transparencia en la propuesta legislativa. Primer punto. Segundo, lo que advierte el Juzgado Constitucional o el Quinto Juzgado Constitucional en este expediente es de que este término de conflicto de intereses por parte del Parlamento se había usado como un concepto indeterminado, es decir, una interpretación bastante amplia para justamente acusar al señor Javier Díez-Canseco.
por lo que recomendó el quinto juzgado constitucional, quizás con un tono de exhortatividad, de que exista un principio de taxatividad sobre este término del conflicto de intereses para que así se pueda estatuir correctamente un parámetro de juicio y sanción y así valorar correctamente el comportamiento de un parlamentario. Claro está que este asunto de recomendación se ajustó o se ajusta a la exigencia de en todo procedimiento que se tenga que realizar o todo debate parlamentario que se tenga que plantear cuando se encuentre algún tipo de sospecha o vulneración al Código de Ética Parlamentaria vinculado a un conflicto de intereses. A pesar de que hubo esta sentencia por parte del quinto juzgado constitucional, reconociendo que se le había vulnerado el derecho a la comunicación previa y al detalle de los hechos al señor Javier Rescanseco, el Congreso de ese entonces, digamos, hizo caso omiso a la decisión de este quinto juzgado constitucional y fue en el próximo Parlamento en la cual se aceptó pírricamente el fallo en honor de la salvaguarda del derecho al honor del excongresista Javier Díez Canseco. Entonces, el primer derecho que tiene que ver aquí a favor de un parlamentario es justamente el derecho a la comunicación previa y detallada de los hechos, la cual resulta sumamente importante cuando estamos frente a una investigación o también acusación. El segundo derecho que se le asiste a todo parlamentario tiene que ver con el debido proceso. Aquí, o al menos en el caso peruano, se desarrolló una jurisprudencia bien particular o en todo caso interesante, intensa sobre este tema del debido procedimiento, o mejor dicho, del debido proceso parlamentario. Reflejamos el caso Alejandro Toledo, recaído en el expediente 04968-2014, un proceso de habeas corpus, pero este caso Alejandro Toledo, digamos, viene a ser la síntesis o el replanteamiento, la reconducción del Tribunal Constitucional en la comprensión del del proceso parlamentario. ¿Por qué? Como antecedente a este caso de Alejandro Toledo, existe el caso Tineo Cabrera, recaído en el expediente 156-2012 habeas corpus, en el cual el Tribunal Constitucional declara que se había vulnerado el debido proceso a favor del señor, el magistrado Tineo Cabrera. Lo que pedía el magistrado Tineo Cabrera en la solicitud constitucional era la nulidad de la investigación parlamentaria y también de la denuncia penal, disculpen por la redundancia, de la denuncia a razón de la asociación ilícita en agravio del Estado, porque en su momento, en calidad de magistrado dentro del gobierno del señor Alberto Fujimori, se había ordenado al Jurado Nacional de Elecciones la inscripción del señor Alberto Fujimori para las elecciones del año 2000. Lo que es el Tribunal Constitucional frente a esta solicitud es darle la razón, entiende que se había vulnerado el debido proceso parlamentario y esta sentencia, cuando es expedida, sirvió mucho o cayó a pelo para el señor Alan García. El segundo caso, que tiene que ver básicamente con una investigación denominada como la Mega Comisión, que duró del 2016 del 2006 al 2011, y en este estadio de la Mega Comisión, el señor Alan García judicializa el debido proceso, indicando que se le había vulnerado este derecho con diversas citaciones, o en todo caso que no había seguido las pautas de la debida citación en una investigación parlamentaria. Y es la primera sala civil de Lima quien le da razón al señor Alan García, declarando nula las citaciones de la investigación parlamentaria en su contra y nula el informe también venida en su contra. Lo que llama la atención de esta primera sala civil, que esta decisión se basa en el expediente 156-2012, el que hemos comentado, el caso Tineo Cabrera, pero asemeja un estándar de debido proceso digamos, de la función, o mejor dicho, de la jurisdicción penal, trayéndolo ese estándar del debido proceso a un tema parlamentario. Es decir, se exige que ese debido proceso que se lleva a cabo para garantizar en el tema penal también se cumpla
en el procedimiento parlamentario, cuando esto ya resulta de por sí una gran extralimitación a razón de que son distintas formas de valoración, un distinto procedimiento de investigación, una distinta forma de apreciación que tienen que ver justamente a sus determinados fueros. Mientras que en uno hablamos propiamente para el Poder Judicial, en el otro estamos hablando propiamente para el Parlamento. En el caso de Alejandro Toledo, justamente se replantea esta idea, entiende justamente el nuevo Tribunal Constitucional, en el caso de Alejandro Toledo, que esta sentencia de Tineo Cabrera estaba haciendo un mandato de obstaculización, un tema que no permitía un mayor desarrollo o avance en la fiscalización o de las funciones de los parlamentarios que tienen de por sí a razón de su investidura, y nos indican dos cuestiones como derecho puntual a razón del debido proceso parlamentario. La primera, que tiene que ver que las etapas de investigación ya no son más, digamos, comprendidas dentro de esta doctrina interna corporis acta, es decir, que los actuados que se pueden desarrollar en el Parlamento no son propiamente el Parlamento, sino que tienen que ajustarse a la Constitución y también a la Convención Americana de Derechos Humanos. Primer punto. Segundo, es que en este caso Alejandro Toledo restablece, digamos, la autonomía de las comisiones de fiscalización y control, diferenciando claramente que existen comisiones de investigación y comisiones de sanción. Y en ambos casos se tiene justamente que respetar el debido proceso, pero con la flexibilidad del caso que requiere justamente para la investigación correcta. La diferencia entre el caso Alejandro Toledo y el caso Tineo Cabrera, que ambos tratan sobre el debido proceso parlamentario, es que el caso Tineo Cabrera no fue declarado un precedente vinculante, en cambio el caso Alejandro Toledo, sí, a razón del artículo 7 del Código Procesal Constitucional. Y este caso de Alejandro Toledo resulta fundamental, sobre todo para cautelar las minorías parlamentarias cuando estamos en un parlamento de dictadura parlamentaria, es decir, cuando existe una mayoría parlamentaria, pues, entre comillas, aplastante y que dirige muchas cuestiones, a veces desde la mesa directiva hasta otros curules necesarios para determinadas propuestas legislativas. Finalmente, un tercer derecho fundamental que se les asiste a los parlamentarios tiene que ver con el derecho a la asociación. En este expediente, el 006-2017, un proceso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la modificación del reglamento, específicamente el artículo 93, en que sobre texto el Congreso modifica una serie, digamos, de cuestiones, de mecanismos para evitar un tema de transfugismo, cuando en realidad se estaba afectando propiamente la participación política de los parlamentarios, ¿no? En tanto que se estaba prohibiendo la asociación de aquellos congresistas que se salían de dicho determinado grupo político y quisieran pues pertenecer a otro o estar simplemente como no agrupado para que puedan expresar su debate político, ¿no? Y aquí lo que hace ese Tribunal Constitucional son dos consideraciones bien particulares, bien interesantes. Lo primero, hace de alguna otra manera colocar un énfasis necesario en que los congresistas o los parlamentarios son representantes del pueblo y no de los partidos políticos. Bajo esa premisa o bajo ese techo constitucional es que viene a reconocer y a desarrollar ampliamente el derecho a la asociación de los congresistas, que por cierto, este derecho a la asociación de los congresistas no es únicamente desarrollado en este expediente, el 06-2017, proceso de inconstitucionalidad, sino también de manera complementaria o conjunta con el expediente 001-2018, proceso de inconstitucionalidad. En conjunto, tanto estos dos expedientes, cuáles, digamos, es el contenido propiamente de este derecho fundamental asistido a los parlamentarios, como es el derecho a la asociación, son los siguientes, 4 cuestiones. Que pueden desarrollarse sus debates, su participación política, emitir sus votos como congresista no agrupado, que pueden integrar un grupo mixto, pueden conformar un nuevo grupo parlamentario o también adherirse a un grupo existente. Entonces, estos son los 3 derechos fundamentales que quería compartir con ustedes en este tiempo concedido: el derecho a la comunicación previa, el derecho al debido proceso y el derecho a la asociación de los congresistas. Recordando que estos derechos de los parlamentarios tienen una gravitacional incidencia
en la producción, manejo de uno de los más importantes